Historia 1. No contestes si la bruja llama 3 veces. Él atendió la llamada la tercera vez, y aunque nadie habló, al fondo se escuchaba como alguien raspaba su propio cráneo. Esto no lo conté nunca fuera de este foro. Ya pasaron casi 6 años, y todavía no puedo dormir bien. A veces creo que no me pasó a mí, que fue solo una historia urbana. Pero cuando suena el teléfono fijo de madrugada, me congelo. Porque sé que no todos esos sonidos vienen del cableado. La historia empezó con mi primo Beto. Tenía una fascinación rara con los teléfonos antiguos. Los coleccionaba, los restauraba, y hasta logró conectar uno a una red muerta de su colonia. Un aparato negro, pesado, de disco giratorio. Así que cuando lo instaló, le pareció normal que no sonara. Pero una noche, a las 3:03 de la mañana, lo hizo. No había nadie al otro lado, solo estática. Beto lo tomó como una curiosidad técnica. Así que decidió grabar las llamadas usando una pequeña grabadora digital. Esa misma semana, volvió a sonar. 3:03 de la mañana exactos. Segunda llamada. Pero esta vez hubo algo más. Un murmullo suave, como si una mujer hablara desde muy lejos, debajo del agua, diciendo su nombre 3 veces. Beto. 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 No lo reconoció como una voz humana. Decía que era como si algo le hablara usando una garganta prestada. Así que desconectó el teléfono, lo guardó, y quiso olvidarlo. Pero a la noche siguiente, volvió a sonar. Estaba completamente fuera de línea. No conectado a nada. Solo vibró, y sonó, como si alguien del otro lado no necesitara una red para alcanzarlo. Y esa tercera llamada, fue la que atendió. Y desde entonces, ya no volvió a hablar como antes. Ya no usaba su voz. Después de esa noche, algo en Beto cambió. No fue inmediato, pero se notaba. Al principio hablaba en frases cortas, repetitivas, como si estuviera memorizando algo. Así que su mamá pensó que era estrés. Pero luego comenzó a grabar voces, en lugares donde no había nadie. Decía que la mujer del teléfono ahora le hablaba desde otros objetos, un ventilador, la televisión sin señal, incluso el zumbido de las luces fluorescentes. Yo estuve con él una tarde cuando se puso a llorar viendo una licuadora apagada. Dijo que la voz estaba ahí dentro, que estaba aprendiendo su idioma, y que ya casi podía salir. Intentamos conseguirle ayuda. Lo llevamos con un psicólogo, así que le mandaron medicamentos. Pero no funcionaron. En sus dibujos empezaron a aparecer símbolos, como marcas talladas en árboles viejos. Siempre eran 3, una espiral abierta, una cruz invertida, y una figura humanoide con la boca cosida. Una noche, fui a visitarlo. Su cuarto olía a moho, y tenía las ventanas cubiertas con bolsas negras. El teléfono antiguo estaba sobre la cama, aunque su madre juraba que lo había tirado. Yo lo vi. Girando el disco solo. Marcando. Nadie lo tocaba. Beto me miró, y por primera vez en días, habló. Me dijo. Ella quiere que tú contestes la próxima vez. Pero antes de que pudiera decir algo más, se tapó la boca. Sus ojos se pusieron en blanco, y luego, sin ningún sonido, caminó hacia la pared y empezó a rascarla con las uñas hasta sangrar. Como si buscara algo que estuviera dentro. Así que me llevé la grabadora digital que había usado desde el inicio. En sus archivos encontré algo perturbador, cada llamada tenía un eco. Un sonido en la frecuencia inversa. Cuando lo ralentizas, se puede escuchar una voz diferente, una que repite frases antiguas, en dialectos desconocidos, mezcladas con oraciones católicas al revés. En la última grabación, justo antes de su desaparición, se escucha un timbre, 3 golpes secos, y la voz de Beto diciendo. Contesté, pero ahora no soy yo quien habla. Después de esa grabación, Beto desapareció. Nadie lo vio salir. Su madre asegura que él estaba en su cuarto con la puerta cerrada, y cuando fue a llamarlo para cenar, ya no estaba. Lo más inquietante es que no había ventanas abiertas, ni rastros de que hubiera escapado. Solo la grabadora encendida, y ese teléfono maldito sobre la cama, con el auricular descolgado, marcando un número una y otra vez, 000, 000, 000. Yo escuché la última grabación más de 20 veces. ¿Era distinta?
No tenía las distorsiones de las anteriores, sino una claridad inhumana. Se escuchaba la voz de una mujer, pero no hablaba. Cantaba. Un canto bajo, como un rezo funeral, con un eco imposible, como si se grabara en una caverna subterránea. Luego, un silencio, y una respiración aguda, como si algo estuviera del otro lado del micrófono, observándome. La parte final me quitó el sueño. Beto, con voz apagada, murmura. Ya no hay espejo, solo ojos, solo voces. Y de fondo, como si alguien más tomara la grabadora, se escucha una frase clara, articulada con una voz seca, quebrada, como si hablara a través de huesos rotos. Uno más debe contestar. Uno más, y el pacto se sella. A los 3 días, la policía cerró el caso. Dijeron que Beto probablemente se fugó, que sus delirios lo llevaron a perderse. Pero yo sabía la verdad. Porque después de eso, me empezaron a pasar cosas. Todo comenzó con pequeños detalles, radios que se encendían solas, voces distorsionadas durante llamadas normales. Una vez, mi celular marcó solo el número de Beto. No contesté. Me entró un escalofrío al ver que el tono no era el típico, era un sonido de marcación lento, grave, como una campana oxidada. Entonces llegó el paquete. Un sobre sin remitente, con una nota que decía: ¿contestarás tú esta vez? Dentro, había una copia de la grabadora de Beto. Solo tenía un archivo, un audio de 33 segundos. El primer segundo era silencio. El segundo, una respiración. Los siguientes, una voz. La misma voz. Me dijo mi nombre completo, mi dirección, y luego susurró: estás a un timbre de distancia. Solo contesta cuando suene 3 veces. Desde entonces no he dormido bien. Cada noche escucho ruidos en la línea del teléfono fijo, aunque lo desconecté. A veces suena, y siempre, suenan 3 timbres exactos. No más, no menos. No lo he contestado, aún. Pero sé que si lo hago, no habrá vuelta atrás. Cierre final, narrador en off, tono frío y documental. Hasta hoy, se han reportado al menos 12 desapariciones similares, todas con un denominador común, una llamada a las 3:33 de la mañana que solo suena 3 veces. Algunas personas dicen que si la contestas, escuchas tu propia voz, pero no diciendo lo que estás pensando, sino lo que vas a hacer después de morir. Otros aseguran que detrás de esa llamada, está ella. Una bruja que no necesita verte, solo escucharte. Y cuando hablas, te encuentra. Regla final: si suena 3 veces, no contestes. Ya te escuchó. Historia 2. La bruja de la antena oxidada. La encontraron pegada a la antena, con la boca abierta como si estuviera gritando, pero la cinta no tenía sonido. La historia apareció en Reddit hace un par de años, bajo un usuario que ya no existe. Lo que narró se volvió viral en los foros ocultos, pero fue borrado por contenido sensible antes de que los medios pudieran replicarlo. Pero yo lo leí completo. Y lo peor, es que tengo la grabación. Todo comenzó con Nadia, una estudiante de telecomunicaciones que vivía en un edificio antiguo, de esos que todavía usan antenas parabólicas oxidadas. Era callada, reservada, y le gustaba documentar señales electromagnéticas perdidas. Grababa todo. Cada interferencia, cada chispa de ruido blanco. Así que, cuando una noche detectó un patrón rítmico en la estática, no lo ignoró. Pero ese sonido no era común. Era como un susurro repetido en frecuencia modulada. Algo en la señal parecía formar palabras, aunque estaban en un idioma que nadie reconocía. Así que lo exportó a un formato análogo y lo reprodujo en cinta, intentando aislar el ruido. Fue entonces cuando empezó todo. La primera noche después de escuchar la cinta, Nadia publicó en su diario digital que soñó con una figura apoyada sobre la antena del techo, con brazos delgados, larguísimos, y el rostro cubierto por un velo de moscas. Pensó que era una alucinación auditiva inducida por la señal. Pero al día siguiente encontró marcas en el techo de su edificio. Como si alguien hubiera estado ahí, de verdad. Intentó grabar el fenómeno. Colocó una cámara apuntando hacia la antena. La dejó grabando durante 3 noches seguidas. Y en la última grabación, apareció algo.
Una figura femenina, agachada sobre la antena, completamente inmóvil, como si estuviera absorbiendo algo de ella. Así que Nadia subió al techo a comprobarlo por sí misma. Y eso fue lo último que alguien la vio con vida. Cuando la policía subió al techo, no encontraron rastros de Nadia. Pero la cámara que había dejado seguía grabando. El archivo fue recuperado por su primo, Julián, quien también estudiaba ingeniería de sonido. Así que fue él quien publicó los primeros fragmentos en Reddit, antes de desaparecer también. La grabación dura exactamente 2 horas con 11 minutos. En los primeros 90, no ocurre nada. Solo se ve la antena oscilando lentamente por el viento, el cielo nocturno encapotado, y la estructura oxidada crujiendo apenas. Pero al minuto 91, se nota una alteración en la imagen. No un movimiento brusco, sino algo peor, un parpadeo apenas perceptible en la imagen, como si alguien, o algo, estuviera tratando de entrar en el plano, desde otro plano. Así que Julián aplicó filtros infrarrojos y frecuencias divididas para interpretar el ruido visual. Lo que obtuvo fue un perfil borroso, doblado, como un cuerpo humano retorcido sobre sí mismo. Estaba encaramado en la antena. No parecía moverse, pero se desplazaba cada vez que la cámara fallaba un fotograma. Cada vez que el video parpadeaba, la figura estaba más cerca. A los 97 minutos, ya se podía ver un rostro, aunque no tenía ojos. Solo hendiduras vacías y profundas. De su boca colgaban trozos de cinta magnética como si estuviera hecha de grabaciones rotas. Julián pausó el video, tomó capturas, y empezó a recibir llamadas anónimas. Números inexistentes. Solo ruido. Interferencias. A veces, entre los zumbidos, lograba escuchar lo que parecía su nombre, pronunciado al revés. Pero lo más inquietante ocurrió la madrugada del 14 de mayo. Julián grabó un último mensaje en su computadora, antes de desaparecer igual que su prima. En el video, se lo ve nervioso, mirando fijamente la pantalla, murmurando algo entre dientes. Repite varias veces. No la grabes. No la mires por más de 3 fotogramas seguidos. Ella vive en la cinta. Y si te ve, te sube. El archivo termina con un sonido agudo, casi imperceptible, y un último cuadro que muestra la antena, con 2 cuerpos colgando de ella, como si fueran cables humanos, pero sin rostro. Después de eso, el edificio fue clausurado por riesgos estructurales. Pero los vecinos sabían que no fue por eso. Todos habían escuchado el sonido. Todas las madrugadas, a la misma hora, 3:17 de la mañana. Era una interferencia que entraba por los televisores antiguos, incluso por los que ya no estaban conectados. Una especie de zumbido, acompañado de lo que parecía una risa femenina, rasposa, y una frase que se repetía en un bucle distorsionado. Ella ya está conectada. Un técnico en transmisión que vivía cerca dijo haber visto, desde su azotea, la figura encorvada sobre la antena oxidada, moviéndose como si tejiera cables con las uñas. Nadie le creyó. Así que decidió instalar una antena parabólica apuntando directo al edificio. Conectó el sistema a un monitor análogo y dejó una cinta grabando durante una semana. Pero en lugar de imágenes, la cinta captó palabras. Palabras quemadas en el material magnético, visibles solo al desenrollarla. Una frase repetida en bucle, escrita como si alguien hubiera arañado la cinta desde dentro. Arrástrame al canal 77. Así que el técnico lo intentó. Sintonizó la frecuencia. Y por un segundo, solo uno, apareció algo en la pantalla, el techo del edificio, en tiempo real, con una figura humana retorcida, caminando sobre las paredes, envuelta en cables. Con una antena clavada directamente en el cráneo. Después de eso, la imagen se cortó. La antena del técnico explotó sin razón. Al día siguiente, fue encontrado en su casa, de pie, completamente quieto, con los ojos arrancados y 2 hilos de cobre saliendo de su boca. A su lado, estaba la cinta, rebobinada perfectamente. La policía volvió al edificio. Subieron al techo. No encontraron cuerpos. Solo una nueva antena, instalada justo al lado de la antigua, sin que nadie supiera quién la colocó. Más pequeña, más brillante, y perfectamente funcional. Como si hubiera sido reemplazada.
Desde entonces, los informes de ruido maldito en señales abiertas aumentaron. Personas reportaron ver a una mujer sin rostro reflejada en pantallas apagadas. O encontrar cintas VHS marcadas con una letra M quemada. Las cintas no se pueden reproducir hasta que es de noche. Hasta que estás solo. Y cuando funcionan, solo muestran una antena, transmitiendo, siempre transmitiendo, algo que no puede apagarse. Pero la parte más perturbadora es esta: el último fotograma de la grabación de Julián fue restaurado por un experto análogo. Lo amplificó, cuadro por cuadro, y descubrió que detrás de la antena hay una tercera silueta. Agachada. Pequeña. Como un niño, con una máscara hecha de cinta. Y en su pecho, lleva colgado el rostro de Nadia. Como si alguien lo hubiera cosido. Como si fuera parte de la señal. Como si ella nunca hubiera bajado del techo. Historia 3. El rostro bajo el sombrero de la bruja. Antes de que la policía cerrara el caso, hubo una grabación filtrada donde se veía el rostro, pero lo que vieron no era humano. Durante años, el caso fue archivado como una desaparición sin resolver. Pero en Reddit empezó a circular una cinta VHS dañada, con fecha de 1998, y desde entonces, nadie que la haya visto ha podido dormir tranquilo. Así que decidí buscar la historia detrás de esa cinta, y lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginaba. Todo comenzó con un chico llamado León. Tenía apenas 19 años cuando publicó en un foro antiguo que se había topado con una mujer en la carretera, vestida de negro, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. Decía que parecía perdida, así que se ofreció a llevarla. Pero en el camino, notó que no hablaba, y que no dejaba de mover los dedos como si tejiera algo invisible en su regazo. León, confundido, intentó hacerle conversación. Pero lo único que la mujer hizo fue levantar la cabeza levemente, apenas lo suficiente para dejar ver una sonrisa negra, sin labios, sin piel, como tallada en hueso. Así que detuvo el coche de inmediato, bajó y le pidió que se fuera. Pero cuando volvió a entrar al vehículo, ella estaba en el asiento trasero. Según su post, escuchó una voz que no venía de ella. Era como si el motor del auto hablara, con un susurro espeso que decía: "No me mires debajo del sombrero". Esa fue la última vez que León escribió algo en internet. Y lo que sucedió después, solo lo sabemos por la grabación. Pero la cinta no empieza en el coche, empieza en el sótano de su casa, con la cámara apuntando directo a la esquina más oscura, donde alguien está parado, inmóvil, con el sombrero todavía puesto. La cinta fue encontrada por su hermana menor, Elena, cuando entró al cuarto de León buscando respuestas. La policía ya había cerrado el caso como fuga voluntaria. Pero Elena no creía en esa versión, así que revisó todo lo que su hermano había dejado. Entre sus cosas, encontró la cinta etiquetada con un solo símbolo, un espiral dibujado con carbón. Pero lo más extraño no fue eso, fue que la cinta no funcionaba en ningún reproductor moderno. Tuvo que buscar una videocasetera vieja, y aún así, la imagen saltaba, como si algo desde dentro no quisiera ser visto. Así que llamó a un amigo técnico en video para digitalizarla. Fue entonces cuando ambos vieron los primeros segundos. León está en su sótano, respirando agitado. La luz parpadea, y al fondo, hay una figura negra con sombrero, inmóvil, completamente quieta. No se mueve, ni un milímetro, durante 18 minutos. Pero cuando el foco se funde, y la imagen regresa tras el parpadeo, la figura ya no está. León comienza a llorar, se cubre el rostro, y balbucea: "No la mires, por favor, no le veas el rostro". Así que Elena empezó a investigar. Buscó coincidencias en foros ocultos, en la Deep Web, donde encontró un patrón. Más de 20 personas en distintos países habían descrito a la misma mujer. Siempre aparece en la carretera, siempre en silencio, siempre con el sombrero cubriendo el rostro. Y siempre, después de verla, alguien desaparece. Pero lo más inquietante fue una historia publicada en 1987 por un camionero anónimo. Decía que había recogido a esa mujer y que, cuando intentó mirarle el rostro directamente, el motor del camión se apagó. Cuando despertó, tenía el cuerpo cubierto de marcas circulares como si le hubieran dibujado símbolos antiguos en la piel. 3 días después,
fue encontrado colgado dentro del remolque, con los ojos arrancados y el cráneo abierto, vacío. Así que Elena decidió hacer algo que nadie más se atrevió a hacer, buscar el lugar donde León la recogió. Volvió a la misma carretera, el kilómetro 77. Estaba lloviendo, el aire era denso, casi metálico. Y entonces, la vio. Pero no caminaba. Flotaba. Como si la lluvia no la tocara, como si no perteneciera a este mundo. Elena detuvo el auto. Grabó. Y en el momento exacto en que enfocó su rostro bajo el sombrero, la cámara se distorsionó, se llenó de ruido, y se escucha un grito lejano. Uno que no venía de Elena. Uno que parecía salir de la propia grabación, como si alguien más, o algo más, estuviera viendo también. La grabación de Elena se detiene justo cuando el rostro empieza a revelarse. La imagen se fragmenta en líneas estáticas, como si la cinta intentara defenderse. Pero se alcanzan a ver dos cosas antes del corte final, una sombra extendiéndose hacia la cámara, y una figura pálida, deformada, sin mandíbula, con una segunda boca abierta en la frente. Así que tratamos de obtener más información. El archivo fue compartido por una cuenta anónima en un foro de archivistas digitales. Lo subieron bajo la etiqueta Entidad 77, y advertían no ver el video completo. Decían que quienes lo hacían, empezaban a escuchar la voz. Pero no una voz común. Era como si te hablara desde dentro del pecho. Como si al respirar, tus propios pulmones susurraran su nombre. Varios usuarios desaparecieron después de descargar la cinta. Otros enviaron mensajes crípticos: ella está tejiendo, no la mires al espejo, el sombrero solo cubre la forma, no el hambre. Un técnico en restauración de audio intentó limpiar el sonido ambiente de la cinta original. Lo que encontró en las frecuencias bajas congeló la sangre de quienes lo escucharon. Era una voz infantil, repitiendo una sola frase: mamá quiere que la vean. Así que nos pusimos en contacto con uno de los primeros usuarios que comentaron el caso, un tal @refractado77. Él dijo que esa mujer había sido parte de un culto rural en los años 60, en una aldea desaparecida entre los cerros de Chiapas, donde se creía que una bruja podía transferir su conciencia si alguien la miraba directamente bajo el sombrero. Pero lo que realmente aterró a todos fue la última publicación que hizo Elena antes de desaparecer. Subió una imagen tomada desde su celular, borrosa, desde el asiento del copiloto. En el reflejo del retrovisor, se veía a ella misma conduciendo, llorando. Y a una figura en el asiento trasero, con un sombrero ancho y una sonrisa negra. Desde entonces, nadie volvió a saber de ella. La policía encontró el auto días después, con las puertas cerradas por dentro, sin señales de violencia, solo una cinta, colocada cuidadosamente en el asiento del copiloto. La etiqueta estaba quemada, pero aún podía leerse una palabra escrita con sangre seca. Mírala. Y esta es la parte más inquietante. Uno de los agentes que revisó la evidencia terminó ingresado a un hospital psiquiátrico después de ver el contenido de la cinta. Dijo que la mujer no era una mujer. Que no tenía rostro. Solo el eco de todos los que la habían mirado antes. Pero lo más perturbador fue su última frase antes de ser sedado, repetida una y otra vez con la voz rota. No la mires directo, porque si ves lo que hay debajo del sombrero, te quita la cara para ponérsela a ella. Hasta hoy, nadie ha podido explicar cómo se grabaron esas imágenes. Ni por qué, cada vez que alguien las ve, alguien más desaparece.